Vale, este vídeo es para explicaros la tarea de XSL T1. Para ello tenéis que descargaros los archivos que se encuentran en el punto zip, introducción a XSLT. Si nos vamos a la tarea, pues bueno, se os pide aplicar a un documento XML, ¿de acuerdo? La transformación de canciones página 7 XSL. Con lo cual iríamos a XML Copy Editor, lo que tendríamos que hacer es abrir el documento canciones página 6 y la plantilla que queremos aplicar. En el documento XML podemos ver que hay un único nodo raíz y hay diferentes nodos archivo. Cada nodo archivo está formado por el elemento canción, artista y disco. En la plantilla podemos comprobar que existe un único nodo raíz, en este caso el nodo raíz utiliza se define un espacio de nombres a través del atributo XMLNS. Ese espacio de nombres está definido en esa URL, ¿de acuerdo? Y digamos que el espacio de nombres lo podemos ver como un conjunto, un contenedor abstracto en el que todos los nombres o los identificadores son únicos. Para referenciar y utilizar esos identificadores tenemos que anteponer el prefijo XSL. Por eso vemos instrucciones del espacio de nombre como XSL for each. Esta instrucción nos va a permitir recorrer los nodos del documento XML y aplicar a el elemento, el nodo que haya definido en esta expresión XPath, este conjunto de expresiones que nos van a permitir pues, ir generando pues, toda la plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, la plantilla que se encuentra definida en este elemento, ¿vale? Y el proceso sería el siguiente. Se forma el árbol del XML y entonces cuando encuentre el nodo raíz, ¿vale? Sustituiría por el contenido de la plantilla. En este caso lo que se genera es que a partir del documento XML vamos a crear una página HTML. Y si vemos cómo funciona, podríamos ir al XML siempre, de acuerdo, que es el documento que le quiero aplicar la plantilla. Y si voy al menú, sería XML, XSL, transformación. Si no, también puedo pulsar la tecla F8. Si pulso la tecla F8, seleccionaría la plantilla que le quiero aplicar, en este caso, canciones, página 7. Le doy a OK y lo que os he comentado, se genera un documento HTML. XHTML realmente. Por otro lado, ¿cómo funciona la plantilla? Vale, el nodo raíz, que era este de aquí, ¿de acuerdo? Se ha sustituido por un documento HTML y en este documento HTML podemos encontrar un encabezado y podemos encontrar una tabla. La tabla se va construyendo de la siguiente forma. Hay una fila, ¿de acuerdo? Y esa fila contiene celdas de tipo cabecera, que ya veremos en el navegador que aparecen en negrita por defecto. Y luego, lo que os he dicho antes, que para cada nodo que coincida con esta expresión, es decir, para cada nodo archivo, es decir, se ejecutará el bucle tantas veces como nodos archivos haya, va a ir rellenando la tabla. Entonces va creando una fila y dentro de la fila va creando tres celdas de datos, que en este caso, ¿cómo consigo extraer el contenido del XML de un nodo a través de esta expresión? XSValueOf, sele, canción. En este caso selecciona el valor del nodo canción, ¿vale? En el caso de que esté en el primer archivo, en el primer nodo archivo, pues seleccionaría este valor, ¿vale? Y así sucesivamente para el resto de los nodos, artista y disco. Por ello, el documento que se me genera al, ejecutar la transformación, pues contiene las diferentes filas para cada uno de los nodos de archivo. Si lo vemos en el navegador, ya aparece con un formato por defecto. ¿Por qué? Porque en la plantilla, ¿de acuerdo? El que hemos definido, le hemos introducido estilos en línea. ¿Yo qué os pido? Vale, vamos a guardar la plantilla con un nuevo nombre. Vale,
Por ejemplo, en la misma carpeta que estoy, le voy a poner nuevo para no confundirme. Muy importante, la extensión. En este caso, la plantilla tiene extensión XSL. Yo os pido que quitéis los estilos, ¿vale? Entonces hay que quitar los estilos de la plantilla y que añadáis información en la plantilla de una hoja de estilos. Y eso, ¿cómo se refleja en un documento XML? Hay que añadir el nodo head, ¿de acuerdo? ¿Vale? Información de cabecera. Y dentro de la cabecera, pues podríamos añadir, por ejemplo, el título, etiquetas meta, ¿de acuerdo? También os las pido. Entonces, pues las debéis poner con la información correspondiente, etiqueta meta, con el código de caracteres que estamos usando, y la más importante, que es la que nos va a permitir definir una hoja de estilos. El atributo red con el valor stylesheet y ahora, muy importante, el href que contiene la ruta del archivo donde el documento tiene que ir a buscar los estilos. Entonces, este archivo que voy a poner aquí todavía no lo hemos creado. Es muy importante que la extensión sea CSS. Ahora, grabo la plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora al XML le aplico la plantilla que acabo de crear, vamos a ver qué se genera. Pulso F8, selecciono en este caso, esta plantilla no coincide, de acuerdo, la hemos cambiado, entonces tengo que seleccionar nuevo, le doy a OK y se genera un nuevo documento. Como veis, ya no están los estilos que antes aparecían en las filas, pero la información de los estilos está en este link. De tal forma que lo que vamos a hacer ahora es guardar este documento. Este documento lo vamos a guardar con extensión HTML, que es un documento XHTML, ¿de acuerdo? Si queréis le ponemos el nombre de resultado 1 y vemos que se ha guardado correctamente, ¿vale? Y lo visualizamos en el navegador. Seguimos sin ver los estilos, porque los estilos están definidos aquí y este archivo todavía no existe. Para crear este archivo tengo que ir a Notepad++. En Notepad++ voy a darle a nuevo, ¿de acuerdo? Y después guardo el archivo. En este caso, ¿dónde lo voy a guardar? Pues fijaros, en la misma carpeta donde tenga la página HTML, porque si no tendría que modificar las rutas de la plantilla. Vamos a guardarle con el mismo nombre, en este caso estilo canciones, le he puesto. Muy importante la extensión, ¿de acuerdo? .css. De tal forma que ahora ya compruebo que aparece la extensión y voy a empezar a definir estilos para el cuerpo de página. Comenzamos, por ejemplo, con la etiqueta H1. Para estilos, para el encabezado de nivel 1, imaginaos que le quiero aplicar un color de fondo, ¿vale? Le haría a guardar. Como la página HTML también la tengo guardada, el CSS lo acabo de guardar, simplemente iría al navegador y ahora lo que tengo que hacer es recargar la página. Pulso F5, debe aparecer el cambio que he provocado, ¿de acuerdo? Se os pide aplicar estilos a la tabla. Entonces, para aplicar estilos a la tabla, lo que puedo hacer es ir a W3Schools, buscar CSS tablas y si queréis, por ejemplo, que las filas impares tengan un color y las pares tengan otro, podéis utilizar este selector, ¿de acuerdo? Este selector nos permite crear estas tablas de una manera muy sencilla, sin tener que definir clases y pues cambiando el color de fondo aparecerá un efecto u otro. Luego, si queremos que al pasar el ratón por una fila cambie, por ejemplo, el color de fondo, utilizaríamos el selector TR que se aplica a las filas y al pasar el color por el ratón
Esto es lo que me da esta pseudoclase. Por una fila cambia el color de fondo, las propiedades que yo haya definido. Y eso es todo. Si tenéis alguna duda, pues consultadme. ¿De acuerdo? Un saludo.